Nos cuentas, Jesús, en la primera lectura, el martirio de San Esteban. Comienza la expansión de la Iglesia y a pedrada limpia. Y San Esteban les echa en cara a los que le persiguen un defecto bastante universal. Les dice: vosotros duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros estáis siempre resistiendo al Espíritu Santo. Y es que han ido matando a todos los mensajeros que mandaba Dios. Y es muy llamativa la reacción de aquellos hombres cuando San Esteban les recrimina su incapacidad para escuchar al Espíritu Santo. Cuenta San Lucas que entonces clamaron a voz en grito, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. ¿Los imaginas? Totalmente enajenados, como unos hooligans después de haberse bebido un barril de cerveza. Lo que escuchaban no les gusta, así que se ponen a gritar. Y por si acaso sus gritos no logran silenciar las palabras de Esteban, dice San Lucas que se tapaban los oídos. No hay peor sordo que quien no quiere oír. Y el Evangelio de la Misa también habla de algo parecido. En el capítulo 6 de San Juan, justo después de que tú, Jesús, hayas multiplicado 5 panes para dar de comer a 5.000 personas, te preguntan los judíos: oye, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos? Vamos a ver, acabo de multiplicar 5 panes para 5.000 personas. Estáis todavía haciendo la digestión y me preguntas que qué milagro puedo hacer. Chico, es que no entienden nada. Y lo curioso es que eran discípulos tuyos, Jesús. Llevaban días siguiéndote, muchas horas escuchándote. Les habías dado de comer. Y después, en la sinagoga de Cafarnaúm, les das el discurso del pan de vida, que estamos leyendo en misa estos días. Bueno, pues al acabar el discurso, y en un versículo fácil de memorizar, San Juan 6:6, nos dice: desde ese momento, muchos discípulos se echaron atrás y ya no iban con él. Muchos discípulos, no gente random. Discípulos. Y pues yo quería rezar precisamente con esto. La gente que te seguía, Jesús, y pasaba horas escuchándote, pero no te entendían. No habían aprendido a oír, no habían aprendido a entender a Dios. Incluso los más cercanos. Leemos varias veces que los mismísimos apóstoles no te entendían, Jesús. Esto es como aprender cualquier idioma. Hay quien reza como estos discípulos que pasaban tiempo contigo, pero no entienden. Hay quien puede pasar horas plantado delante de ti, Jesús, escuchando o leyendo el Evangelio sin entender nada. Por eso, Jesús, hay que aprender a escuchar a Dios, a entender a Dios. Es como los bebés. Todos hemos nacido sin tener configurado el idioma. Pero da igual, porque la mamá se encarga de aprender a entenderte. Yo, al poco de nacer, le decía a mi madre, y ella sabía perfectamente que quería agua o leche o que me quitaran a mis hermanos mayores de encima. Y sin embargo, si yo decía, mi madre ya sabía que era tema pañales. ¿Te entiende? Una madre aprende a entender a su bebé. Y si no aprendes, pues no entiendes nada. Como a mí, con mis sobrinos. A mí me dejaban un sobrino que me decía... Y a mí eso me sonaba: vete a la nevera, coge una cerveza, abre unos torreznos, siéntate a ver el fútbol. No sé qué me estás diciendo. Y seguro que ningún sobrino ha sido dañado para hacer esta meditación. Oye, que primero hace falta aprender a escuchar y a entender. Porque a veces, no sé, muchos de tus discípulos te escuchaban, Jesús, pero como si les hablaras en etrusco, con subtítulos,
en griego koiné, ¿sabes? Nada. Fíjate, el otro día celebraba mi cumpleaños con el cura andaluz. Y me pasó un libro que se llama precisamente así: Cómo oír a Dios. El autor es un sacerdote que se llama Alejandro Muñoz, creo. Bueno, pues es un libro muy breve sobre cómo aprender a escuchar la voz de Dios en la oración. Cómo entender lo que me dices, Jesús. Y ahí explica cómo hay que aprender a guardar silencio. Poner la oreja a lo que Dios quiera decirme. Que no vale con leer sin parar o escuchar cosas bonitas sobre Dios. Fíjate que los discípulos escuchaban sermones sin problemas. Como Herodes escuchaba a San Juan, con gusto, y no le servía absolutamente para nada. Perdona que esto parezca que me estoy pegando un tiro a los pies, pero escuchar la meditación 10 minutos con Jesús no convalida automáticamente media hora de oración. Trato de hablar contigo, Jesús, mientras grabo estas meditaciones, pero escuchar a un sacerdote que habla con Jesús no significa estar hablando con Jesús. Oiga, yo hago la oración todos los días con 10 minutos con Jesús. Me parece muy bien. Pero ¿hablas con Dios? Porque igual, antes hacías media hora de oración delante de un sagrario, leyendo el Evangelio, tomando notas, y ahora parece que uno se puede quitar la oración de encima de manera fácil y sencilla, con 10 minutos con Jesús, ¿sabes? Oye, que igual estás 10 minutos con el cura andaluz, mientras el cura andaluz está 10 minutos con Jesús, ¿sabes? Y por supuesto, hay veces que a última hora de la tarde, cuando a uno ya solo le quedan 2 neuronas haciendo sinapsis, vas con el coche cargado con toda la familia y con los suegros dentro y tienes que hacer la oración, llega, faltaría más, ponte los 10 minutos con Jesús y disfruta del paisaje, ¿sabes? Pero como comenta ahí en el libro don Alejandro Muñoz, en Cómo oír a Dios, hace falta silencio para escuchar a Dios. Y cuesta, porque el catecismo de la Iglesia Católica habla del combate de la oración. Conseguir estar en silencio y no mirar los WhatsApps que te van entrando y concentrar tu atención en Dios. Pues sí, es una batalla. No nos basta, Jesús, con una oración de medio pelo, cuando tú me esperas con ansia. Cuando tienes tantas ganas de hablarme y tantas cosas que decirme. Por eso, este libro te ofrece una manera para escuchar a Dios que tampoco tiene mucho misterio. Aprender a estar en silencio. Pedir ayuda al Espíritu Santo. Dejar de centrarme en mí para centrarme en Dios. Y luego no intentar manipular a Dios a ver si me dice lo que quiero que me diga o me da lo que quiero que me dé. Pedirle que te diga lo que quiera. Por eso, el sacerdote el autor, Alejandro Muñoz, te invita a escribir la oración con papel y boli. A mí personalmente es algo que me ayuda a concentrarme en lo que quiero hablar con Dios, a escribir mis preguntas, por ejemplo. Y a veces salgo de la oración y no llevo más que mis notas. Pero muchas veces al leer mis notas, veo que tú, Jesús, sí que me has hablado. Y entonces comienzo a entender, quizá al día siguiente o al cabo de un tiempo. Como esos discípulos tuyos, Jesús, que se pasaban horas escuchándote y no lograban entender. Como quizá alguno que se pasa horas leyendo libros espirituales o escuchando podcasts espirituales. Pero no oyen tu voz, Jesús. Jesús, yo te oigo. Yo te entiendo. Reconozco tu voz. Bueno, pues ahora en este mes de mayo, mes de nuestra Madre Santísima, yo te pido, Madre mía, aprender a mirar a Jesús como tú. Nos cuenta el Evangelio muchas veces que estabas entre la gente escuchando a tu Hijo Jesús. Y un día vinieron a decirle a Jesús, ¡hey, que tu madre y tus hermanos están ahí fuera! Y lo más bonito que se le ocurrió a Jesús decir de ti, Madre nuestra, fue,
mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra, la entienden, la cumplen. Porque tú, Madre nuestra, sabías escuchar a Jesús, sabías entenderle desde que era un bebé y cumplir su voluntad. Bueno, pues Madre mía, enséñame a oír a Dios, a entenderle, a amar y cumplir su voluntad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.